Márquez se comunicó conmigo para preguntarme si yo estaría dispuesto a contar mi experiencia de cómo surgió el coaching en Argentina, en función del trabajo que estaban haciendo en Córdoba. Le dije que sí. Y hace un mes me llegó la convocatoria con algunas preguntas, y a mí me pareció que si hablamos de los inicios del coaching o el coaching ontológico en Argentina, me parecía que era un regalo que nos podíamos hacer el que participara conmigo María Sofía García Arbeleche, que además de una gran amiga, fue mi socia, fue mi coordinadora del programa El Arte del Coaching Profesional, y que yo creo que mucho lo que está pasando hoy tiene que ver con lo que Sofi fue capaz de construir en conversaciones con Julio y Rafael cuando ellos recién empezaban. Ellos se separaron de Fernando Flores allá por 1990 y decidieron fundar The New Free Group, y en ese momento nosotros estábamos participando de algunos seminarios que hacía Julio Laya, y ahí empezamos a participar juntos. Nos encontramos en la Fundación de Diseño Estratégico, así que bueno, gracias por la posibilidad de volver a compartir este espacio con Sofi, y que Sofi es maestra de muchos de los formadores de hoy, así que me parece que es una gran posibilidad poder compartirlo. Pues es que me trajo recuerdos muy lindos esta invitación, y me empecé a preguntar, pero ¿cómo fue que me llegó a mí esto? Y recordé que ahora que vos dijiste la sincronicidad de eventos que ocurren, ¿no?, y van tomando a veces sentido después, que yo en ese momento estaba cursando programación neurolingüística, y se hacía en fines de semana, donde, bueno, la gente salía a comer junta, el grupo que estábamos estudiando al mediodía, y en un momento yo no sé muy bien por qué me retrasé, y también se retrasó otro de los participantes. Y cuando salimos ya el grupo se había ido a almorzar. Entonces dijimos, bueno, vamos a comer juntos y después volvemos a retomar la tarde. No recuerdo cómo se llamaba esa persona, pero sí recuerdo que él comenzó a hablarme de que había algo en Estados Unidos que él había cursado un poquito, tampoco demasiado, y comenzó a hablar de la ontología del lenguaje. En realidad, lo primero que me dijo es que él le habían hablado de que el lenguaje era compromiso. El lenguaje es compromiso. Y yo dije, compromiso, wow, me sonó así como, así, tan de golpe revelador, ¿no? Y me empezó a hablar del juicio, y me empezó a hablar de la responsabilidad al hablar, y de cómo construíamos interacción los seres humanos a través del lenguaje. Y yo a medida que lo escuchaba estaba así, pero deslumbrada, ¿no? Y la sensación que tuve en ese momento es, wow, a esta sociedad, nosotros como argentinos y como país, nos haría falta el novenoso todo esto. Eso fue la sensación que tuve, el novenoso. Y me empezó a pasar algo que me pasó mucho tiempo después, a medida que yo retomaba esto durante bastantes años. Ahora ya no me pasa tanto, que era que me latía el corazón y tenía como una cosa, ¿no?, física, de emoción de haberme encontrado con algo que a mí no entendía mucho, no entendíamos mucho. No, es que esa es la pregunta, es decir, ¿cómo fue tu experiencia de empezar a compartir y difundir el coaching en nuestro país? Y la verdad que ni nosotros entendíamos bien, pero había algo que resonaba. Claro, exacto, eso, resonaba, ¿no? Y bueno, entonces le digo, y yo me voy a Estados Unidos, ¿cómo es esto? Y el tipo me dice, no, hay gente acá que va a traer a estas personas que están en este momento desarrollando esto en Estados Unidos. Y bueno, y me dio el teléfono de Luis Kaufman, al cual yo llamé en cuanto llegué a mi casa.
Y bueno, a partir de ahí, Luis me dijo, eso fue el año 89, no te conocíamos, No. Y me dijo que pensaban traer alrededor del mes de octubre del 89 a Julio Laya y Rafael Echeverría. Entonces yo le dije que bueno, yo me ofrecía a trabajar con ellos en lo que todo lo necesario para que ese seminario, ese taller se hiciera. Y así fue como empecé a ir a la casa de Luis y de Rosita Kaufman. Allí se llamaba por teléfono, se difundía, armábamos pequeñas reuniones en las casas, ¿te acordás de eso? Sí, y coincidía con que justo en ese año, un año antes, Freddy se había ido, Freddy Kaufman, ellos son Rosita y Luis, los papás, que se fue a Estados Unidos, y también en esta sincronía se cruzó con Fernando Flores y se empezaron a dar situaciones como para que esto que tenía una resonancia fuerte en lo vibracional y de lo cual no podíamos hablar, porque ni siquiera se llamaba ontología del lenguaje, lo llamaban diseño ontológico, y en un momento también de crisis, porque originalmente Luis iba a traer a Fernando Flores, pero Fernando Flores no vino y terminaron viniendo Rafael y Julio, que eran discípulos que empezaron a aparecer las líneas. Entonces, para mí, cuando hablamos entonces de ramas en Argentina, había una rama que tenía que ver con Rafael y Julio, y Jim Selman venía en otra rama. De hecho, Elena Espinales, claro, ya había conocido a Jim claro, Selman en Estados Unidos, claro, ¿no? Para esa época. Y creo que después Freddy hace una tercera rama. Y entonces, creo que de esas tres vertientes tenemos coaches en Argentina. Y sincronicidades hubo muchas. Vos llegás a través de este encuentro, de este almuerzo que llegaste tarde. Yo estudiando la licenciatura en Administración, me siento llamado a participar de unas jornadas nacionales de administración en Mar del Plata, al cual voy solo. Y me encuentro en una presentación de Luis Kaufman y Jorge Rubinstein respecto de que se llamaba Comunicación para la Acción, que era el mismo nombre que había tenido el taller que hizo en octubre Julio Laya y Rafael Echeverría en Buenos Aires. ¿Vos estuviste en ese No, taller? yo no estuve en ese taller. Yo justo los conocí a los 15 días, así que no, yo estuve en ese. Por eso cuando hablaba de que al principio estuviste vos, yo decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Porque estos hombres acá, era ya haberlos traído a Estados Unidos, era un montón, no iban a volver muy rápido, y así surgió unos grupos de lectura de un señor que se llama Humberto Maturana, que yo no había escuchado nunca. Entonces ahí nos conocimos con María Sofía, que nos juntábamos todos los martes para leer un libro que se llamaba Lenguaje y Emociones en Educación y Política. Y no entendíamos nada. No entendíamos nada, pero Maturana hacía unas preguntas que para nosotros nos resultaban profundamente conmovedoras. Sí. Por ejemplo, ese libro, Lenguaje y Emociones en Educación y Política, que no es un libro que hace Maturana, sino que es una recopilación de conferencias en el cual le preguntan qué es la educación, y Maturana da una respuesta ya en la primera carilla que dice: depende en qué país querramos vivir, vamos a poder decir qué es la educación. Y eso para mí fue fantástico, y fue ahí donde empezamos a hacernos preguntas los dos, en términos de qué era esto de qué condiciones necesitamos crear para que un fenómeno surja. Sí, eso fue como fundamental, ¿no? Cuando, bueno, ya estábamos decididos que queríamos que esto llegara, y entonces ¿cómo hacer para concretarlo? Y Maturana siempre decía que la vida había aparecido en la Tierra porque estaban las condiciones, se habían creado de alguna manera las condiciones para que esto pasara. Esto era lo primero que él decía cuando se hablaba de este fenómeno biológico. Hicimos como una transposición, bueno, a ver, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que crear? No era solamente el hecho de llamar a la gente, convocarla, había algo más que tenía que pasar, ¿no? Pero yo creo
porque estuve recordando y la verdad que lo que me sigue apareciendo muy fuerte era mi deslumbramiento, ¿no? Y yo creo que yo sigo hoy, después de 25 años, deslumbrada por las mismas cosas. Y recuerdo muy claramente cómo me llegaban, así como me llegó el lenguaje es compromiso de la boca de este señor, que no podría decirte quién es. Recuerdo que en el seminario del 89, yo escuché a Julio decir los juicios no describen nada. Y me fui a mi casa sabiendo que ahí había algo, pero que no lo había entendido. Y era, wow, ¿cómo? ¿Los juicios no describen? ¿No? Era un cuestionamiento a todo el paradigma en el que yo me había criado. Yo me había criado en un paradigma así brutalmente realista, ¿no? Toda mi incursión por la filosofía tenía que ver, yo estudié en la Universidad Católica, tenía que ver con estudiar a Santo Tomás de Aquino y a Jacques Maritain. Y después todo el resto había un piadoso silencio. Entonces, nada, no lo había tenido ni intelectualmente ni en experiencia. Entonces, esos pequeños tips que me llegaban me conmovían profundamente, ¿no? Y quiero más, y quiero más, y yo quiero más, y además quiero contarlo. Y esa es la emoción en que yo viví un montón de años. Y que la extraño. Todavía me sigue pasando a veces, pero era como vivir permanentemente en esa vibración. Hace poquito, 2, 3 años, nos dimos cuenta con María Sofía que después, además de formar coaches, nos dimos cuenta que había otro público interesado en sumergirse en esta otra mirada. Entonces hicimos un programa por año que llamaba La Nueva Mirada. No, antes llamó La Mirada Ontológica y después La Nueva Mirada. Y que así como a Sofi le quedaron estas palabras, a mí, cuando yo evoco esos momentos, a mí me quedaba la música. Me quedó muy fuerte la música de Julio Laya, donde no importa lo que habláramos, pero era con un nivel de profundidad y a su vez de liviandad, que a mí me resultaba maravilloso. Era poder reírse y poder llorar en un mismo espacio y donde nada era tan importante para tomarlo tan en serio como yo todavía hasta el día de hoy me lo sigo tomando. Y esa conexión con la liviandad era maravillosa. Y creo que lo que extrañamos, o por lo menos lo que yo escucho que desde los inicios y que eso sigue pasando hoy, es que las personas y los coaches, cuando salimos de las salas donde estamos, lo que añoramos es ese espacio de conexión en el cual alguien que era un extraño hace unas pocas horas surge como alguien tan cercano. Y acá nos preguntan cuáles eran los obstáculos, y yo creo que los obstáculos eran nuestra propia manera de mirar, nuestro querer contar algo que no teníamos palabra, pero nos emperrábamos en explicar y en querer convencer, y la gente salía disparada. Sí, algunos. Otros por ahí también les pasaba lo que nosotros, que intuían que había algo importante. Estamos hablando muy del principio, después ya nos ponemos expertos. Pero ahí yo pero creo... al principio era como olfato, ¿no? Sí, yo creo que ahí hay una contribución. Yo creo que cuando ya después nos encontramos con el mundo de Escuela de Vida y con Elena Espinal, ya el año 1994, yo ya había hecho mi programa también, Sofi lo había hecho mucho antes. Ahí empezamos a incorporar el mundo de la emocionalidad. Hay un espacio, por lo menos para mí fue importante. Yo recuerdo, a mí de las cosas que me venían a la cabeza cuando vos me invitaste, era... Yo no solamente venía de un paradigma realista, venía de muchos años de psicoanálisis, como paciente, ¿no? Y tenía una idea de lo que era, de quién era y de cómo era mi vida, cómo había sido mi familia, creo que un cuentito armado. Y en mayo del año del 90,
Julio Laya daba un seminario para mujeres en Santiago de Chile. Y Rosita y Luis me dijeron si yo quería ir para que estuviera como más, conocer más qué era lo que íbamos a traer y hacer un nexo entre Argentina y Chile. Entonces voy al seminario y estaba ahí Julio Laya todo chiquitito rodeado de 120 mujeres. Y bueno, el primer día estábamos todos sentados ahí en el Sheraton, en la sala del Sheraton de Santiago, y en un momento la dinámica de los talleres no se levantaba, hablaba algo. Entonces yo me levanto y empiezo a contar algo de mi vida. Y Julio me para, no alcancé a decir ni 2 palabras. Yo lo había conocido en octubre, ¿no? Del 89 acá. Me frena y me dice, ¿sabes, Sofi? Me dice, vos has generado un cuento sobre vos, no recuerdo las palabras textuales, y lo tenés como un peluche. Y todos los días vos lo peinás, lo acomodás y andás con el peluche acá. Entonces cuando alguien pregunta quién es Sofía, vos presentás el peluche. Pero vos no sos el peluche. Y estás para cosas mucho mejores que eso. Se dio media vuelta y en 3 días no me volvió ni a hablar, ni a mirar, ni a incluir, ni nada. Y yo no te puedo explicar, porque todavía me emociono. Decir, yo no soy ese cuento. Realmente yo no soy eso. Fue tan absolutamente liberador. Pero liberador de las tripas. Y entonces me lo pasaba llorando, porque otra cosa que me pasa cuando reconozco algo así, que mi corazón lo reconoce como verdadero, es que lloro. Y me lo pasaba llorando todo el tiempo, pero no era tristeza, era liberación, era liviandad, era wow, qué peso me saqué encima, ¿no? Porque fue por un instante como una comprensión muy profunda, no desde la cabeza. Y nada, después de eso, ¿qué más que querer contárselo a todo el mundo, no? Sí, lo que digo es que, claro, lo que digo es que así como algunas experiencias, digo porque hablamos del aprendizaje transformacional, o como queramos llamarlo, ahora es un aprendizaje que nos toca en dimensiones que no tenemos tan a la mano explicar. Entonces, también algunas preguntas, es decir, ¿con qué obstáculos se encontraron? Y yo creo que nos encontrábamos, no sé, yo creo que nos encontrábamos preparados para eso y que ahí la vida nos fue llevando. Bueno, y ahí también nos hicimos socios, o sea, vos cuando volviste de ahí, después de ese seminario, hubo otros seminarios en 1991 que vos seguiste con las mujeres y yo seguí con los jóvenes. A mí me parecía que había todo un espacio bueno, el cual nos invitaba Julio respecto del futuro como una respuesta a construir, y entonces nos juntamos. Cuando éramos jóvenes éramos chicos de entre 20 y 25, 18 y 25 años, y nos juntábamos a convocar a otros chicos a reflexionar sobre qué queríamos de nosotros, del mundo. Vos sabés que también recuerdo, hablando de obstáculos, un poquitito antes de eso, el primer obstáculo era la palabra coaching. La gente nos decía, no se entiende, aparte ni siquiera se puede leer, es una palabra difícil para leer y no va a prosperar, eso no va a andar. Y buscábamos entrenador ontológico. Sí, incluso la inquietud de que coaching ontológico decían, pero entonces ¿en qué diccionario lo busco? Claro, eran 2 palabras. Y también había otro obstáculo muy grande en ese momento, que era que los folletos estaban hechos, estaban redactados por Rafael. Y Rafael es un filósofo. Y eran muy, muy filosóficos, muy abstractos, muy largos. Entonces era un luchar así permanentemente para volverlo más fácil, pero tampoco teníamos palabras en ese momento, las fuimos como creando, ¿no? Y tratando de hacerlo sencillo. Vos seguís tratando de hacerlo más sencillo. Gracias. Ahora.
A pesar mío. La gran tarea. Sí, era muy intelectual y no tenía, no era que no aprendiera, era que, bueno, era medio pesadote, ¿no? Sí, y además, Sofi, creo que nos habrá pasado a muchos coaches que cuando nos enrollamos en el preciosismo ontológico, en algún momento empezamos a tener los coletazos de una cárcel. Sí. Donde, bueno, si es tu juicio, lo fundaste, la jerga y la autoridad y el quiebre. Y entonces en algún momento nosotros en conversaciones como esta, a Sofi un día se le ocurrió en un momento de profunda angustia decir, vamos a hacer agujero negro. ¿Qué era agujero negro? Poder hablar como habla todo el mundo. Porque era agujero negro es poder respirar de un paradigma del cual formábamos parte y éramos transición. Entonces necesitamos agregarle algo más a esa filosofía, eso que si no era un bodrio. Y entonces, así lo que fuimos planteando nos fue un ir haciendo, ir buscando palabras, y así fueron surgiendo talleres que fuimos haciendo juntos, acompañándonos. Y recursos, porque recuerdo que, claro, no encontrabas mucha gente que te hiciera reportajes para que saliera en una revista, en un diario, qué sé yo. Y entre la gente que también ayudó a difundir la historia, a Patricia Méndez Huergo, que tenía la red de mujeres. Entonces me invitó un par de veces a que yo contara esto. Y yo me había inventado un autorreportaje. Una supuesta periodista me preguntaba cosas. Y lo que preguntaba la supuesta periodista era justamente todo lo que la gente con este lenguaje nuestro no entendía. Y entonces, a partir de ese recurso yo podía volcar en palabras más accesibles. ¿Te acordás cómo se llamaba ese artículo? No me acuerdo. Se llamaba Entrenándonos para vivir mejor. Ahora, entrenándonos para vivir mejor. Claro, vos ya veías hace 25 años que esto de vivir iba a requerirnos entrenar, porque si no la deriva nos llevaba por un surco que nos iba a dejar en lugares que no elegíamos. Exactamente. Y cuando nos dábamos cuenta ya estábamos encajados. Exactamente. Y entonces y cuando yo hacía todo ese esfuerzo me pasaba horas tratando de hacer volcar en fácil y con este tipo de recursos, y se lo mostraba a mi marido y me decía, no se entiende. Así que eso era mucho trabajo y una inquietud compartida, ¿no? Porque Sally Bendersky en Chile también tenía la misma dificultad. Sí, y eso nos fuimos encontrando la idea en algún momento, en 1993, era hacer una red latinoamericana, y así surgían los nombres de Alicia Pizarro, y Ivonne Hidalgo, y Nicole Saint-Jean, y Juan Vera, y una camada de latinoamericanos que nos íbamos encontrando con dificultades similares de un modelo que era muchas cosas, era muy piola, pero era como muy americano, muy norteamericano. Entonces, esto de ir poniéndole una impronta latinoamericana era un espacio, era raro, incluso para las mujeres, no había referentes de coaches mujeres. Entonces, me acuerdo cómo era esto de plantearse coach femenina, pero femenina, sí. Entonces surgían hasta formas masculinizadas de hacerlo. Claro, porque todos imitábamos a Julio Laya. Claro. Solo que nosotros no podíamos tener bigote. Claro, y bueno, entonces ya yendo a la segunda pregunta, que es cómo estamos ejerciendo en este momento nuestra práctica profesional, quizás ahí sí podemos hablar de hoy y podemos decir cómo lo vinimos haciendo. Y lo vinimos haciendo, yo creo que lo que tuvo de común es pretendiendo una coherencia entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional, que no era poco, ¿no? Personalmente, cuanto más desarrollaba este modelo, yo por lo menos decía, o fui viendo que tenía más problemas a nivel de relaciones personales. Por ejemplo, el haber aprendido simplemente que un juicio es un juicio, yo le decía a gente que no estaba entrenada, bueno, es tu juicio. Y el otro se sentía mal. Claro, era como cagarme en el otro, pero ahora con claro, o yo le preguntaba a alguien, ¿cuál tú quieres? ¿Cómo cuál me quieres? ¿De qué me hablas? Entonces,
y toda esta impronta de una pretendida claridad que bueno, ahí me padecieron. Nos padecieron. Sí, no. Sí. Hacíamos lo que podíamos. Sí. No éramos soberbios, éramos ignorantes, no sé. No sabíamos. Pero bueno, pero a mí mis hombros y mi mentón se parecía bastante a la arrogancia. Mirá, y hoy estoy lidiando también con eso, porque esos intentos de decir, bueno, pararme en mi propia autoconfianza, lo que para mí fue genial de esos años y hasta el día de hoy es tener interlocutores con los cuales como seguir validando cierta perspectiva, aunque todavía nos sintamos bastante torpes para contarlos, para comunicarlos, para mostrar. Por ejemplo, con Sofi nos dábamos cuenta al inicio de que explicar y mostrar no era lo mismo. Y cuando Elena me vino a plantear esto de hacer una entrevista, ella decía, mirá, nos encontramos entre los coaches y no todos los coaches aprenden de qué referimos con mostrar. Y que explicar ponemos el foco en los contenidos, ahora para mostrar necesito mirar al otro.